Antes que nada, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de hoy. Bien, comencemos un poco a estudiar. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿De qué se trata todo esto? Y para entender un poco, tenemos que entender quién fue el Ramá, quién fue Rabbi Moshe Cordovero, cuál es la magnitud de este gran cabalista que no sé si podemos comprender. Voy a intentar transmitirle lo que es la magnitud de esta persona, para que entiendan de dónde viene el estudio, qué es lo que vamos a estudiar y quién fue la persona que lo bajó, lo ordenó, lo trajo, y para que se den cuenta de que no es un estudio así sencillo y que no es un estudio simple. Es algo que va mucho más allá. Para hacer un poco de historia, ¿no? Tenemos uno de los momentos claves en la historia del pueblo judío, que fue hay muchos, ¿no? Pero el que nos vamos a hacer hincapié hoy va a ser la expulsión de los judíos de España y Portugal principalmente, en el cual de ahí salen muchos cabalistas que se van a distintas partes del mundo. Se van al norte de África, se van a Italia, se van a distintos lugares, ¿no? Y dentro de esos lugares eligen también Israel, algunos se van a Jerusalén y otros se van a Tzfat. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Tzfat? ¿Por qué en Tzfat empieza a haber un núcleo muy importante de la Kabbalah? ¿Qué es lo que sucede ahí? Tenemos que entender algo también, y todo lo que les digo es un poco de historia para entender el contexto y ver de qué se trata este libro que vamos a empezar a leer y que vamos a empezar a estudiar, ¿no? El contexto llega a la familia Cordovero, ¿no? Ya dice que viene de Córdoba, y llega a Israel, se asienta en distintas zonas. Nosotros no sabemos dónde nace el Rab Moshe Cordovero, pero vamos a entender un poco qué es lo que sucede. Para el mundo judío es como una gran destrucción, es como la destrucción del templo. Se tienen que ir al exilio nuevamente. Estaban cómodamente en España, eran asesores del rey, ¿no? Estaban en una situación en la cual de repente tienen que dejar absolutamente todo. Absolutamente todo. Se van. Y se quedan desperdigados por distintas partes del mundo. Ahora, estamos hablando de una época, yo sé que les va a costar, pero es una época que no había internet. ¿Conocen eso? No había internet, ¿no? Yo intento explicárselo a veces a mis hijos cómo es eso, pero no había internet. Y tampoco había teléfono. O sea, las comunicaciones no sucedían instantáneamente. Era, te escribo hoy y vos me contestás dentro de 3 meses, no sé cuándo, no había correo. O sea, era un correo alternativo. Hey, si vas por ahí, dejarle esta carta a un primo que se la va a dar a... Y uno se despedía y se despedía. No es que teníamos un WhatsApp, un Zoom y nos veíamos todos. No. Entonces, cuando se llega a Tzfat, ¿qué es lo que hubo en Tzfat especial para el pueblo de Israel? Tzfat también fue un refugio en donde se fue escribiendo la Mishnah. La Mishnah es la Torá oral, que cuando fue la destrucción del templo, cuando viene Rabbi Yehuda Nasi dice, ok, estamos en una destrucción, nos estamos yendo al exilio, toda la sabiduría se va a perder, lo que hoy se transmitía oralmente lo tenemos que plasmar nuevamente escrito, que antes era una prohibición, él dice prohibición, no prohibición, si no lo escribimos no sabemos qué es lo que va a pasar. Y él se sienta y lo escribe. Y después empieza todo el estudio, lo que vamos a conocer como el Talmud y demás. Y todos los sabios estaban por ahí. Y los sabios de la Mishnah están enterrados en Tzfat. O sea, había una conexión especial con esas almas que las personas que suben hacia el lugar de Tzfat, ellos se ven como continuadores también de este nuevo mundo en el cual tienen miedo que se pierda. Y dentro de ellos aparece este gran sabio. ¿Quién es este gran sabio? El Rab Moshe Cordovero. Rab Moshe Cordovero nace en el año 1522, o sea, pocos años después del exilio. Tenemos que entender que hoy decimos 10 años, es muchísimo tiempo, porque la velocidad de la que estamos viajando hoy es muy vertiginosa. O sea, la velocidad que tenemos, ¿no? Piensen, desde lo que no había internet a lo que hoy llegó internet, lo que es hoy un teléfono celular, etcétera, es una velocidad muy, 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 muy grande
que no teníamos antes. Antes, 50 años, 100 años, un periodo de tiempo normal para sentar cosas, para empezar a crear o algo. No es como hoy en día. Y algo también interesante es que la información, recién había empezado lo que era la imprenta. La imprenta existía en Italia. O sea, eran todos manuscritos. No teníamos la computadora en la cual veíamos todo. Y eso hay que tenerlo presente. Yo sé que es difícil, ¿no? Yo sé que hoy en día mis hijos no lo entienden, ¿no? Porque hoy Google ya me dice todo. Y Wikipedia sabe más que cualquier otra persona. Pero antes no existía todo eso. Entiendan lo que es la dimensión de una persona que se sienta a estudiar y que tiene que tener todo delante de él. Y qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Y por eso vamos a ver qué tan grandeza. Ahora, en este contexto, ¿no? En el cual nace Rabbi Moshe Cordovero, conocido como el Ramak, y ¿no? La palabra cordovero nos enseña que su familia viene de Córdoba, ¿no? De España, y se cría en Tzfat. Ahora, en Tzfat hay dos grandes personas que hacen algo muy parecido a lo que hace él. El principal es Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, una persona ya adulta, me refiero en edad y en sabiduría, que también es como una especie de enciclopedia, un místico. Tenemos un libro que se llama Magid Meishanim, que es muy pequeño comparado con lo que realmente había, se perdió mucho de ese libro. Son aproximadamente 40 años en el cual estaba conectado con un ángel y el ángel le dictaba las cosas. El ángel se le manifestaba por intermedio de su voz y le dictaba. Y entiendan, Rabbi Yosef Karo era un jurisprudente, o sea, era un juez, era una persona que sabía la ley judía de todas formas. Y él, entendiendo la situación en que está viviendo el pueblo, de este exilio también nuevo y esta nueva destrucción, tiene miedo que la gente no sepa cómo comportarse en la vida judía religiosa y él escribe todo lo referente a la ley, cómo comportarse, desde la mañana que uno se levanta hasta de una persona que roba, una persona que es huérfano, una persona que es viuda, todas las leyes, una persona que daña, o sea, a otra persona, cómo hay que juzgar, cómo se tiene que pagar, cómo se tiene que ver, todo. Sin embargo, también tiene su mundo espiritual. Y él escribe un libro, Rabbi Yosef Karo, que se llama el Shulchan Aruch, o sea, la mesa servida o la mesa pronta, en el cual es un libro de leyes, netamente explicando las leyes, cómo debe comportarse. Y él fue su maestro, el maestro del Rabbi Moshe Cordovero, el Ramak, a partir de ahora le llamo Ramak, en el cual le enseña, ¿no? Y el Ramak era también un legislador, y él se gana la vida como legislador, o sea, enseñando leyes y utilizándolas. Y tenemos que entender acá un punto muy importante. El Ramak muere a los 48 años, aproximadamente en el año 1570. Es una persona extremadamente joven para todo lo que hace. Una de las cosas que él hace es, se supone, yo pienso, y todo lo que yo les digo es, digamos, de leer sus libros, de leer toda la atmósfera que había alrededor. Él hace lo que su maestro de ley hace, él hace exactamente lo mismo de la Kabbalah. Imagínense, ¿no? Estamos en una situación en la cual los diarios, las noticias, no son como hoy en día, ¿no? En el cual todo fue destruido, las ciudades principales, donde estaba toda la judería destruidas y cada uno se tiene que ir. ¿Qué es lo que él hace? Él agarra y dice, esta sabiduría se va a perder. Si nosotros no la volvemos a escribir, no la ordenamos, no sabemos qué va a quedar para las generaciones. Y él abre el estudio de la Kabbalah a las masas, en escribiendo a los 28 años, si mal no recuerdo, 28 años, 29 años, un libro, un compendio, que se llama El Huerto de las Granadas, Pardes Rimonim. ¿Qué es lo que hace en este libro? Él toma toda la Kabbalah que había hasta ese momento y la reúne en este libro, trayendo las distintas formas de ver las cosas,
los distintos sistemas y intentando hacer una cronología, un método sistemático en el cual personas que son distintas en sus pensamientos y en su trabajo espiritual, él los reúne aquí. Ya sea que tenemos el estudio de las 10 sefirot, y ya sea que tenemos el estudio de Rabbi Abraham Abulafia, que se dedica a la parte cabalística, meditativa, estática, la profecía, etc. Él también lo trae. Él trae el tema de los ángeles. Él trae todo lo que puede traer, lo pone aquí, haciendo lo que llamaríamos una enciclopedia. Otro de los grandes libros que él hace, y esto es algo, se ve lo que es su grandeza, ya a los 28 años, ya entendemos que desde muy joven ya estudiaba Kabbalah, y estudia con su cuñado, que es uno de los que escribe, que compone, un gran místico, que compone el Hadodi, uno de los grandes temas, una canción que entra dentro de lo que es el libro de rezos y se recita todos los viernes de noche. Una canción hermosa en el cual es todo un sistema espiritual que está ahí entre las palabras, y solo eso ya nos alcanzaría para 20 clases, 30, no sé cuántas, estudiar esa canción. De cualquier manera, vemos la edad tan joven que tiene Rabbi Moshe Cordovero. Y siendo tan joven, pasa a ser la eminencia de la Kabbalah en Tzfat, en el cual los grandes maestros como Rabbi Yosef Kado estudian en él, y va a pasar por ahí también a Rab Chaim Vital, que va a ser después el alumno del Arizal. O sea, no tenemos personajes pequeños, sino grandes sabios. Otros grandes sabios cabalistas que también fueron exiliados, llegan allí y todos van a la escuela de Rabbi Moshe Cordovero siendo tan joven. Ahora, entiendan, él tiene un conocimiento tan amplio de todos los sistemas de Kabbalah, hasta tal punto que los puede escribir en un libro. No tiene el sistema de Word que me equivoco y voy copio y no tiene. O sea, no tiene una computadora, no tiene a Google que le dice, a ver dónde está escrito esto. Lo sabía todo de memoria, absolutamente todo. ¿Y dónde vemos su grandeza? Para que entienda la dimensión de esta persona, que hoy en día con la computadora no alcanzamos a hacer este trabajo. Él escribe aproximadamente 20 tomos, o 30, no me recuerdo, un comentario al libro del Zohar. Hoy, ok, escribió. Pero entiendan, antes de él, el libro del Zohar no tenía una edición del libro. O sea, no es que voy a la biblioteca y saco el libro, eran manuscritos. Y había una parte aquí, una parte allá, una parte allá. Él recopila todo, ordena y empieza a comentar cada parte, hasta tal punto que hoy en día son los libros, o sea, se transforman en libros y solo hoy en día se pudo recién publicar de la magnitud de la grandeza que es. Todo su compendio, toda su explicación. Y nadie hizo hasta ese momento nada parecido. O sea, lo tenía todo en la cabeza. ¿Por qué sabemos? Porque él cita de un lugar al otro, te va citando las cosas. Pero no solamente eso, escribe uno de los comentarios más largos sobre el libro de rezos. Pero no solamente eso escribe muchísimas más cosas y más libros escribe. O sea, tiene una cantidad de libros increíbles y citando y mostrando y no usaba computadora. O sea, dimensionar o sea, es una locura entender la capacidad mental que tenía. Y por eso la grandeza de este libro, en el cual vemos todo su sistema. Ahora voy a entrar un ratito, explicar un poquito más este libro. Solo quiero explicar un poco más el contexto, qué es lo que sucede. En esta situación viene el Ramak y yo considero que es también parte de las escuelas donde él viene y donde él estudia, que es el Rabbi Yosef Karo, en el cual Rabbi Yosef Karo hizo exactamente eso, o sea, abre el mundo de la ley para que todos puedan alcanzar. Él dice, hago lo mismo con el mundo de la Kabbalah, abro todo, hasta tal punto que la gente viaja a Israel y a Tzfat a estudiar con él.
Y vemos otros grandes cabalistas que están influenciados por él, y vemos otros grandes estudios, y vemos grandes trabajos, etcétera, etcétera, que están todos influenciados por este gran maestro, que a su vez era muy joven, joven en edad. O sea, a los 48 años ya deja de estar con nosotros físicamente. Y todo eso lo hace en Sfat, y todos lo aceptan como el gran maestro, como el gran cabalista. Ahora, ¿qué más tenemos en este proceso? Tenemos que todo lo que él enseña no es lo que estamos acostumbrados hoy a escuchar. ¿Por qué? Porque posteriormente al Ramak viene un nuevo gran líder de la Kabbalah, que es Rabbi Yitzhak Luria, conocido como el Arizal. El Arizal son las letras, ¿no?, de Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, o Eloquí, el divino, o sea, se lo compara, ¿no?, como la luz divina. Y a diferencia del Ramak de Rabbi Moshe Cordovero, el Arizal cierra todo el estudio. El Ramak abrió todo el estudio, dice, muchachos, hay que empezar a estudiar. Y no solamente eso, dice la jerarquía y dice la situación, dice, para entender y poder elevarnos y transformar, en las palabras de hoy en día, digamos, la conciencia colectiva, tenemos que empezar a estudiar y empezar a abrir nuestras mentes y ver todo el desarrollo. El Arizal, en sus comienzos, él enseña nada más 1 año y medio, hace exactamente lo opuesto. Él no acepta a todo el mundo, él cierra a un grupo de personas, él dice, yo voy a enseñarles un estudio, el secreto profundo, y los hace comprometer a sus alumnos que nadie va a revelar lo estudiado. Y le da solamente permiso a Rav Chaim Vital. Es más, tenemos ese papel de compromiso de los alumnos que se sentaban con él, como yo hoy les digo, bueno, mi clase no se la dan a nadie, solo entre nosotros, y ustedes todos me firman ese papel. Así hizo el Arizal. Él decía, hasta que no entiendan el sistema, hasta que no caigan todas las fichas, ustedes no van a transmitir este conocimiento. Y el que lo vio como continuador fue el Rav Chaim Vital. Tenemos sí otros libros igual que de alumnos que escribieron que son increíbles, pero ese fue el lineamiento, así como el Ramak abrió, el Arizal cerró. Ahora, esto es una hipótesis o una teoría de los estudiosos, digamos, de la academia, que a mí me interesa, que es interesante y por eso la comparto con ustedes. Entendemos la primera situación, que es la expulsión de los judíos de España. Esa expulsión que genera, ¿no?, una especie de destrucción, ¿no?, nueva, de todas las fuentes de estudio, de todo, que hay que volver a empezar, el miedo de perderse. Necesitamos sentarnos, escribir, ordenar, para que podamos seguir teniendo todo este estudio hacia las generaciones. Pero hay otro punto importante que lo trabajan en la academia, y me interesó ese planteamiento, que paralelamente al Ramak surge lo que vendría a ser el Renacimiento en Italia, en Venecia, ¿no? El Renacimiento místico, no sé cómo, o sea, no soy muy técnico en esos conceptos, ¿no?, pero que se llama el Renacimiento florentino o algo, o en Florencia, ¿no?, en el cual aparece lo que se llama la Cábala cristiana. En el aparecer de la Cábala cristiana, hay grandes personajes ahí en el cual se dedican a expandir todo ese conocimiento o esa nueva forma de ver, en el cual no soy experto en el tema, solo repito lo que aprendí, en el cual la Cábala cristiana se basa en este conocimiento esotérico, este conocimiento místico, para justificar la religión cristiana.
Y en la cábala judía, ¿no? En la tradición, usan este método como elevación de la persona, como un trabajo divino. Entonces, las dos finalidades son completamente distintos. Tienen en común el nombre. Ahora, todo eso nace de distintas traducciones que fueron pagadas por personas adineradas como Pico de la Mirándola y otros personajes, no me acuerdo del segundo, que invirtieron dinero para empezar a traducir estos textos y mandaron también personas que vengan a Israel a buscar manuscritos para poder traducir y seguir expandiendo. Los estudiosos en la, digamos, en la academia dicen que eso fue también, o que puede ser, eso es una de las teorías, uno de los motivos que el Ramak quiera expandir y contar la Kabbalah desde el punto de vista judío para, digamos, mostrar cuál es la fuente y que el pueblo judío no se maree, no diga, ah, no, pará, es nuestro, pero ellos lo utilizan. No, no, no. Esto es lo nuestro, ellos que hagan lo que quieran con lo de ellos, miren lo que nosotros tenemos. Entonces empieza también ese nuevo resurgir y la gente también viaja a empezar a estudiar con el Rab Moshe Cordovero, que tiene varios alumnos, distintos alumnos, importantes alumnos que escriben distintas obras de Kabbalah. Entonces, resumiendo, tenemos acá una persona muy joven que de temprana edad su preocupación es preservar el conocimiento cabalístico que había en esa hasta esa época. Para ese proceso, con su gran sabiduría, con su gran cabeza, ¿no? Tenía, no sé, hoy no tenía un procesador Intel, ¿no? Hoy estamos en nuevo, tenemos un procesador Intel 20, no sé, Javi, ayúdame, ¿no? Un procesador de no sé cuántos megas, cuántos gigas tenía, en el cual tenía una capacidad asombrosa de poder tener todo en la cabeza y escribirlo todo. Y digo asombrosa porque van a ver lo que es el estudio, ¿no? Ahora tal vez podamos entrar en unas partes. Cita de todos lados, cita a todos, habla de todo, de todo. Y por eso este libro es siempre un libro de cabecera. Están quienes dicen, es un libro que antecede al estudio de la Cábala del Arizal, o de lo que el Arizal nos revela, pero este libro no siempre se estudia, ya sea por tiempo, ya sea por tecnicismos, ya sea porque se utiliza como referencia o se utiliza como enciclopedia. Ah, quiero saber de un tema, meditación. Ok, voy a ver el libro. Voy a ver el Pardes Rimonim. Ah, quiero saber de colores, voy al Pardes Rimonim. Quiero saber de la Sefirot, voy al Pardes Rimonim. Es más como un libro de referencia, pero no. Tenemos que saber que este libro es sistemático. Si bien es muy complejo el sistema, pero él quiere hacer la paz entre todos los cabalistas, reunirlos a todos en un gran volumen. Y eso es lo que logra. Ahora, tenemos que saber que el mundo de la Kabbalah se divide en dos. Está la Kabbalah antes del Arizal y está la Kabbalah después del Arizal. Una vez que viene el Arizal viene y ordena y descifra y nos enseña un proceso sistemático para la vida cotidiana y la profundidad del desarrollo que por su decir lo vasto que es, lo grande que es, el mundo cabalístico se vuelca solamente al estudio del Arizal y deja todos los grandes cabalistas, hasta tal punto que el Zohar se deja también de lado. El Ramak no. El Ramak dice, quiero estudiar a todos, quiero que sepan de todos, y tiene sus libros que cada uno es un desarrollo increíble. Este es el libro central, por decirlo de alguna manera, pero también el libro del Zohar es central en el estudio del Ramak, pero es sobre el Zohar, y tiene otros libros, tiene un libro que se llama, esto es una anécdota, tiene un libro que se llama Sefer HaGirushim. Sefer HaGirushim en hebreo significa el libro de los divorcios o de las separaciones. Y yo me acuerdo, aproximadamente 25 años atrás, 27 años atrás, no me acuerdo, más o menos, 25 años, me acuerdo la situación perfecto, porque siempre sigo yendo a ese mismo lugar.
en el cual iba con uno de mis grandes rabinos. Me dice, Moshe, venía a acompañarme. Nos fuimos a Mea Shearim a buscar libros, ¿no? Y me llevó a una librería, me dice, acá tiene cosas interesantes. Entonces estamos buscando, dice, y saca un libro que se llama Sefer Kirushim. Libro chiquito, es como un tamaño de un celular, es chiquito. Lo tengo en la biblioteca ahí, desde ahí lo tengo, ¿no? Y yo me quedo sorprendido, ¿no? Es un gran cabalista. Digo, un libro de divorcios, o sea, que cuenta cómo la gente se divorcia, que cuenta cómo hay que divorciarse. ¿De qué habla ese libro, no? Y me dice, este libro es del Ramak y es difícil de conseguir. Yo digo, Ramak, Kabbalah, y no va a hablar de divorcio, pero ¿de qué habla? ¿No? Y me dice, este libro es la bitácora del Ramak cuando se sentaba a meditar. Y se llama el libro de los divorcios porque se divorciaba de todo el mundo material y se iba a pasear por arriba. Y cuenta cómo hacía cada de las cosas. Y cuenta todos los procesos. Y queda lo que veía, queda lo que pasaba. Y todo ese proceso. Un libro chiquito, ¿no? Muy divertido, que cuenta eso. O sea, para ver que también era un místico práctico. O sea, venía y trabajaba. Hacía las cosas, ¿no? Entonces tiene muchísimos libros. Él quiere llevar el mundo de la Kabbalah al pueblo. Y escribe unos libros, se llaman el Sefer de Alimá, que recién hoy en día lo sacaron completamente, siempre faltaban algunas partes. Tenemos también el libro, un comentario al libro de rezos, ¿no? Él lo quiso llevar al pueblo, pero son como 800, 900 hojas. Así que, o sea, no es algo así nomás que lo lee uno en el viaje, ¿no? Sino que hay que sentarse. Y tenemos uno de los libros muy, muy lindos también, y se los recomiendo, están traducidos al español, que se llama Tomer Dvorá, la palmera de Dvorá, en el cual explica que por intermedio, explica la Sefirot y explica cómo un cabalista tiene que comportarse continuamente con, digamos, las midot, las cualidades o las formas o las maneras de enfrentarse en la vida. Y va explicando detalle por detalle, y es un libro que tiene mucha fuerza espiritual. Es muy especial, se los recomiendo. Leerlo por lo menos alguna vez en la vida, ¿no? Es muy importante. Y es bueno tenerlo también en la casa, como segulá, como es un libro mágico, que tiene mucha fuerza. Bien, pienso que abarcamos en esta media hora, esta vida formidable. Espero que en este tiempo, antes que empecemos a estudiar ya lo primero que nos enseña el Pardes Rimonim, pero no sé si poder haberles transmitido que esta persona tan joven y habiendo personas tan grandes, o sea, tanto en estudio y en edad, fuese aceptado y su libro aceptado, porque es uno de los libros que enseguida se manda a Italia, que es donde estaba la imprenta, y enseguida se imprime el libro y se empieza a difundir el libro, y el libro fue escrito para que todos puedan saber, y fue hecho a los 28 años, o sea, tan joven y sin computadora, les repito, sin computadora, porque eso es increíble, ¿no? Eso es. No sé si podemos entender esa dimensión de poder escribir, sentarse, escribir hojas y hojas a mano, hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. O sea, son interminables. Solo piensa en el comentario del Zohar, más de 30 libros hoy en día, que solo escritos a mano. ¿Cuántos escribió? Es impresionante, ¿no? Y de tan joven, ¿ok? El libro, Laura, el libro se llama Tomer Dvorá, para los que me escuchen, La palmera de Débora. Así se llama el libro, que está en español. Ese sé que está en español. Lamentablemente, por ahora, sé que tengo alumnos que ya se embarcaron en la traducción, pero eh, hay que poner un poco más de esfuerzo. El Pardes Rimonim no está en español. Está sí en francés y está en inglés. En inglés, no sé, y en francés, en inglés no sé si se puede conseguir hoy en día. Vi unas copias a sumas astronómicas, son como 12 tomos, y en francés está en 4 tomos, o en 6 tomos, no recuerdo, lo vi el otro día.
Se puede conseguir, cada tomo es muy caro, pero se pueden conseguir si alguien sabe francés. Igual yo recomiendo siempre el original en hebreo. Y bueno, no hay película del libro, así que no podemos hacer tampoco recortes ni nada. Tenemos que leerlo entero, no se puede ver la película. En fin, ya te doy la palabra, Javi, solo un minuto. Y para redondear esto, espero solamente poderles haber transmitido lo impactante de este genio que a tan temprana edad ya sabía todo. Ya sabía todo, cita de todos lados y lo escribe y lo transmite. Y sin computadora, por si les quedó claro. O sea, es impactante la magnitud del conocimiento, de lo genio que era. Y hasta que no vemos los libros no nos podemos dar cuenta, pero solamente de lo que escribió, la cantidad que escribió, ya podemos ver que no era una persona normal. O sea, estaba en otros niveles. Y para poder escribir tanto, se ve que ya estaba conectado desde otras fuentes y fluía. Porque si uno empieza a preguntar si esto de dónde le sale, no fluye. Y no fluye, no podemos escribir tanto. Y menos en tan poca edad y menos a mano. Entonces, entendemos de ahí que este estudio y esto que tenemos delante nuestro viene de un lugar muy elevado. ¿Ok? Bueno, abro a preguntas, Javi. Dime. Sí, que has dicho que no estaba en español, sí que está en castellano, el Paradis Rimonim. El Paradis Rimonim en castellano no conozco. Está ¿Y en cuántos tomos son? Amazon. Es un libro, a ver, está en Amazon, ¿eh? Lo que posiblemente es de aquellos que devolví, que las traducciones no son muy buenas. Tiene 745 páginas. Ok. Es lo que Digo, iba a Miren, decir. este es mi libro, para que lo vean. ya. Este es mi libro, ¿no? Estaba Para que vean mirando el tamaño. si lo No sé si se tenía ve ahí. aquí o es Y de los cómo que está devolví. escrito, ¿no? O sea, es como que, no sé si 700 hojas, o sea, el libro tiene más de 700 hojas y son grandes. No sé, para que vean, o sea, mi mano y el libro queda, ven ahí, o sea, es grande. No conozco, tal vez, bueno, podría ser, Pero si es de alguien se esos quiere que aventurar y lo poder tener en español, no sé si diría sabe que el es de precio esos, que tiene. diría que es de esos que devolví Tal que vez no es estaban. copy-paste, ¿no? De Google Sí, Translate. sí, más o menos. Ok, no conozco, pero bueno. Sepan, Javi siempre en nuestras clases es el bibliotecario. Él sabe dónde, de todos los libros. Así que tienen una pregunta, pregúntenle a Javi. Bien, Laura, nos querías hacer una pregunta. Bueno, no, una pregunta no, sino agregar qué es eso, que están traducidos según el traductor del Google, pero por suerte en este estudio tenemos tu traducción, ¿sabes? Que es Ok. buenísimo esto. Tenemos tu traducción y esa interpretación cabalística, entonces, claro, aquí se nos facilita el tema, pero está en español, en castellano, pero como mal traducido. Es como que hay que ir fijándose y traduciendo con el hebreo. Si no Ok. te tomas- Antes que Pero nada, bueno, gracias. tenemos a ti, Segundo, te vas traduciendo. Ay, Moshe, gracias. Nos va a traducir el, es muy más buena la rápido. acotación. Quiero explicarles algo. Una de las cosas que los que me conocen y los que me siguen o que estudian conmigo, a mí me gusta leer de las fuentes. O sea, yo no quiero que el estudio sea lo que se llama una tradición oral, que yo simplemente les cuento las cosas y nada más. O sea, yo en mi estudio, o lo que estudiamos es, tenemos el texto enfrente, por más que sea en hebreo, voy mostrando y voy traduciendo literalmente cómo se va explicando, ¿no? Ya que precisamos ver cómo está escrito en las fuentes, no mi interpretación, que esa viene después, pero digamos, conectarnos con, digamos, con la fuente. Dice el Bala Sulam algo muy lindo. O sea, cuando uno lee un libro, uno se conecta con la luz de esa persona, o sea, se conecta con ese sabio, o sea, está ahí unido. Una de las cosas que hacía el Rab Yosef Karo para poder tener a este ángel que venía y se le revelaba, se llama Magid, él recitaba Mishnayot, él recitaba lo que es la Torah oral antes de ir a dormir y estaba todo el tiempo con eso,
¿Y para qué? Para estar en contacto con esas personas que escribían esa sabiduría. Y de esa manera nosotros también, o sea, estar en contacto con las personas que escribieron y transmitieron esa luz. ¿Se entiende? O sea, desde ahí es mi filosofía de estudio. Así como yo también estudié abriendo los libros y no teniendo miedo a los libros, sino al revés. Es desde el libro mismo empezar a estudiar, ver lo que está escrito, interpretarlo juntos. Hay veces que surgen cosas nuevas, hay veces que hay entendimientos nuevos, hay veces que a los alumnos mismos, o sea, la construcción es siempre alumno y maestro, o sea, los alumnos hacen al maestro, el maestro de los alumnos, y los dos van creciendo juntos, es un crecer. No es un tirar información simplemente, porque para eso tenemos a Wikipedia, que sabe mucho más, tenemos a Google. El tema es que en el proceso del estudio podamos interactuar, podamos generar estas preguntas y respuestas, ya que todos tenemos formas y somos recipientes completamente distintos. Entonces, cada uno con las preguntas y con la luz que cada uno va bajando, se va construyendo y vamos viendo cosas completamente nuevas. Eso es el estudio, para que sepan, ¿no? La palabra en hebreo, jinuj, significa educación, pero tiene la misma raíz que Hanoch, que inauguración. O sea, es algo nuevo. Cuando uno se sienta a estudiar, es algo nuevo. O sea, aparecen todo el tiempo cosas nuevas y el maestro va haciendo al alumno y el alumno va haciendo al maestro, ¿no? Y en eso, y cuando estudiábamos en la casa de mi rab, una clase que no había preguntas era una clase que no tenía vida, él decía. O sea, si no preguntas, como que no hay vida, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Porque es lo que realza el estudio. Obviamente que no podemos estar todo el tiempo, sino tenemos que avanzar, espacio para preguntas, etc. Pero es un compartir. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Rabí, yo quería comentar una cosa. Y dime. Es Perdón, que encuentro quién está hablando. Mario. Ok, Mario. Sí. Sí. Que nada, que es importante cuando compréis libros en Amazon que son muy difíciles de conseguir, como es este caso, el Pardes Rimonín y tal, y encuentras de repente que hay uno que lo han publicado, como generalmente suelen ser copias mal hechas, como bien decíais, ¿no? Del traductor de Google y sale algo que es ilegible. Fijaros bien siempre en la editorial. Cuando es una editorial de peso, vale, podéis confiar, ¿no? Pero cuando ya ves que pone, como por ejemplo en este caso, ¿no? Que pone independently published, pues claro, lo que te da es eso, ¿no? Que alguien ha cogido el texto, lo ha copia, pega, traducir, imprimir y ahora ya tengo otro. Y así, yo es que me he llevado ya grandes decepciones con este sistema. Así que ya, bueno, mi mala experiencia espero que os sirva a vosotros para que no caigáis. Lo bueno que tiene Amazon es que pueden devolverlos. Sí, que sí. eso es un punto bueno. Pero muchas gracias, Mario. Es correcto lo que tú dices. Yo digo los libros en inglés, yo los vi. Uno de los lugares favoritos que a mí me gusta ir a visitar siempre es la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional acá en Israel hay un lugar que es la biblioteca más grande de Kabbalah del mundo, en donde hay miles de manuscritos y donde hay más de 15.000 libros, o más, no sé, 20.000, no sé cuántos, y es como un paseo, es como entrar a otro mundo, no es tanta sabiduría junta, ¿no? A veces quiero que por osmosis se me peguen las cosas, pero bueno. Y ahí vi los libros, por eso se los comento. Vi el libro en inglés y vi el libro en francés, son buenas traducciones al parecer, y por eso los recomiendo. Elizabeth, ¿nos quieres preguntar algo? Shalom, Raf, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Al fin. Un placer. Mi esposo también acá, los dos siempre gusto. escuchándote. Mucho gusto, Raf. Muchas gracias. Queríamos hacerte una pregunta en relación al Tomer de Borá. ¿Qué libro en español, qué versión o qué editorial nos recomendarías de pronto como para buscarlo? Creo que Obelisco lo tradujo y se llama La Palmera de Débora. Y hay otras traducciones, pero las que yo me encontré estaban bien. ¿Sí? Como nos dijo recién Mario, si son independientes, tenga duda, pero si son editoriales con nombre,
Entonces, son buenas. Y otra cosita, Raf, en dado caso de que desees abrir un curso del tema, nos invitas. Estamos interesados en tomar algún curso contigo. Ok. Gracias. Ok, y gracias Elizabeth, pero sí, la verdad es que de aquí vamos a salir con el estudio los martes, Besat Hashem, del Pardes Rimonim. Esa es un poco la idea también de este encuentro. A partir de hoy, si nos da el tiempo de ya comenzar, o hoy da una introducción nomás, empezamos la semana que viene. Los martes, calculo van a ser a las 8 horas de Israel, digo Israel porque están todas partes del mundo para que se organicen, ¿no? No sé cuáles son los horarios. Acá ahora son 8:45, para que entiendan, ¿no? A las 8 de Israel, 8 horas de Jerusalén, en el cual vamos a introducirnos en el Pardes Rimonim, en todos sus temas. Hay temas más complejos, temas más fáciles, temas más divertidos, temas más aburridos, pero son todos los temas de toda la Kabbalah, digamos, es la enciclopedia. Así que va a hablar absolutamente de todo. De todo, de todo, de todo. Y por eso es un libro central, es un libro muy importante dentro de la historia de la Kabbalah. Es, bueno, tiene 32 capítulos, la Medvet tiene 32 capítulos, que obviamente adentro tiene más subcapítulos, y cada capítulo son temas distintos. Y de vuelta, les digo, habla absolutamente de todo. Habla de Abulafia, habla de las meditaciones, habla de los nombres divinos, habla de todo, no de todo, sino el sistema de nombres divinos, habla de colores, habla de sefirot, habla de ángeles. Una enciclopedia, o sea, está todo. ¿Ok? Laura, ¿querías decir algo? Sí, bueno, esto de este libro, bueno, porque cuando tú lo lees en hebreo, como es otra vibración, yo lo he vivido, lo que se vive en tus clases, que es como que se va creando una energía ascendente y es buenísimo. Pero quería preguntarte esto, cuando yo dije del Pardes Rimonim a mucha gente, estudiantes de Cábala y estudiantes de muchos años me dijeron, ostras, es un libro que tiene muchos secretos. ¿Cómo vamos a hacer, Moshe, con esa parte de una primera introducción, secretos, digamos, a un nivel, y luego vamos a ir profundizando? ¿Cómo lo tienes planeado hacer? Porque como tú siempre eres así tan pedagógico en esa parte, ¿cómo lo harás? Mira, antes que nada es una buena pregunta, les voy a decir algo, ¿no? Sí. Una vez viendo un alumno, y un alumno joven, ¿no? Un alumno de un colegio, me dice, Rabino, ¿usted sabe cuidar un secreto? Y me dice, y le digo, sí. Me dice, yo también, por eso no te cuento. Dice, ahora, los secretos son lo que uno guarda, ¿no? Una vez que están escritos, ya dejan de ser secretos. ¿Qué significa? El secreto es poder revelar lo que está escondido para nosotros. Hay un nivel de estudio que es el estudio de entendimiento, y hay un nivel de estudio de abertura. Y son dos estudios, y tal vez son definiciones mías. El estudio de entendimiento, ok, es lo que está escrito, ¿no? Es el recetario, es lo que está escrito. Pero el estudio de abertura, y ahí es donde está escondido el secreto, es qué es lo que se nos abre a nosotros una vez que yo entiendo este estudio. Y el camino es colectivo, pero el descubrimiento es individual. Porque cada uno tiene un secreto. Cada uno tiene ese descubrimiento. Lo que nos permite hacer el estudio es sacar las telarañas de la cabeza, es sacar, digamos, esos residuos, ¿no? de la película de Netflix que estuvimos viendo antes, y poder entrar en una dimensión que nos amplía la conciencia y ver las perspectivas de las cosas de una forma distinta. Al entrar en un estudio tan abarcativo que es este estudio, por más que vamos paso por paso, y Él nos lleva de las manos, Él lo diseñó de esa manera, lo que nos permite es ir también nosotros paso por paso, abarcando, abriendo más puertas en nuestra cabeza. Y ojo, hay que saber algo que es importantísimo, no a todos les gusta todo.
¿no? A mí sí, pero no a todo le gusta todo. Yo me engancho con todos los temas, me fascinan todos los temas, pero no todos. Hay gente que le dice, mira, a mí me gusta más este tema, y entonces en ese tema va a volar mucho más, porque es parte de su tikkun y va a fluir mucho más, y las cosas le van a aparecer, y las cosas van a abrirles y demás. Y hay otros que dicen, no, a mí este, y otros cada uno. Y por eso el grupo forma lo que es esa energía, ¿no? Y tengo maestros que no les gustaba y no permitían hoy en día que graben sus clases, ¿no? Yo sí las grabo. Pero, ¿por qué? Dice, porque la energía que hay en esa clase no se puede transmitir en una grabación. Es la energía que uno generó, es lo que uno le permitió abrir y lo que uno pudo canalizar. Y ese es el secreto. O sea, cuando uno dice que en un libro hay muchos secretos, o sea, si ya están escritos no son secretos. Simplemente hay que leerlos, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa? Si son secretos, no están escritos. Y entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es el lugar en donde nosotros vamos a poder llegar a raíz de esa información. Y esos son los secretos que nos pueden revelar. Cuando nosotros decimos que hay un libro que tiene muchos secretos, significa que tiene muchas puertas para poder entrar en distintas dimensiones. Y tal vez una de esas puertas sea mía. Y tal vez pueden ser todas las puertas mías. Y tal vez cada clase salgo volando de otra forma distinta. Yo cada vez que salía de la clase de mi Rab me costaba aterrizar. Y digo, ¿y ahora cómo salgo a trabajar? ¿Y ahora cómo llego a tierra? ¿No? Entonces, es dependiendo del estudio. Y por eso yo creo mucho en la fuerza del grupo que se forma en el estudio. Y obviamente siempre hay gente que empieza, siempre hay gente que deja, porque el estudio mismo va depurando a la energía. O sea, no es un estudio para todos y no todos maestros para todo alumno, ¿no? Cada alumno tiene sus maestros y cada grupo va depurando las energías y después se forma una energía grupal. Esa energía grupal es la que va a permitir al grupo revelar los secretos, y esos secretos son individuales. Es lo que cada uno alcanza por intermedio del estudio. Es lo que el estudio le permitió abrir, entender, comprender. Es lo que tal vez no fue en la clase, pero después cuando está en la calle, digo, wow, y esto se puede combinar con esto. Y esto le abre otras perspectivas. Ese es el secreto. Es lo que viene después. Lo que nosotros abrimos son esas puertas. Es tener más herramientas para tener más llaves, para poder abrir más puertas, para tener más puertas, para abrir más puertas, y así infinitamente, porque es algo que no se acaba. Y por eso, de vuelta, ¿no? Haciendo hincapié en la grandeza del Rabbi Moshe Cordovero, que lo tenía ya todo. O sea, lo tenía todo en la cabeza. Le falta la parte, llamémosla mágica, o no quiero decir práctica, porque sí tiene la parte de meditaciones y sí tiene nombres divinos, pero tal vez hacer parte de mágica, que él iba con otro rabino, pero sobre eso escribe menos. Pero eso es otro tema, ¿no? Acá nos va a abrir todo lo que vendría a ser la parte filosófica, todo lo que va a ser la parte de pensativa, todo lo que va a ser la parte espiritual, todas las conexiones con todo, ya sea vía colores. Y pienso ahora, hablando con ustedes, que tal vez fue esa finalidad, ¿no? Una vez un gran rabino me enseñó un gran, ¿cómo se llama? Una gran enseñanza. Me dijo, tú nunca vas a poder enseñarle todo a todos. No vas a poder, porque no todo te gusta y no todo sabes, pero sí podés abrirle la puerta a todos, sobre todo. O sea, yo no enseño filosofía, pero puedo decirles, ustedes pueden estudiar a Maimónides y hablarles un poco de Maimónides y vayan a estudiar filosofía. O pueden estudiar Ibn Ezra, que enseñó astrología junto con los comentarios de la Torá, y es increíble. O entonces les puedo abrir a ustedes ese conocimiento, que sepan que existe, y ustedes viajan a ese lugar. Yo pienso que eso es lo que hace también el Ramak. El Ramak nos enseña de todo. Ya les digo, están las Sefirot, están los nombres divinos, está Bulafia, están los colores, están los ángeles, todo. Ahora, cada uno va a abrir esa puerta y va a volar en esa dimensión. Y ese va a ser el lugar donde tal vez su secreto sea revelado, o tal vez todo el tiempo va a revelar nuevos secretos.
Y tal vez esa fue su intención secreta detrás de esta gran enciclopedia, detrás de este gran libro, en el cual reunió a todos, trajo a todos los cabalistas, desde esa época hasta esa época, en el cual les dio plataforma a todos para que nosotros hasta hoy en día podamos abrir nuestra cabeza y empaparnos de toda esa sabiduría, conectarnos con esos sabios y nos permitan elevarnos juntos con ellos a esas dimensiones y a esa percepción de la realidad de una forma distinta. Entonces, sí tiene muchos secretos y sí vamos a poder revelarlos juntos, Bezat Hashem. Y de nuevo, los grupos son los que forman esa energía y el propio grupo, la propia energía del estudio va a ir refinando a las personas, tanto a los que se quedan, tanto a los que se van, porque tal vez no es hoy para mí, tal vez es mañana, etc. Entonces hay que conocer eso. Cuando el Arizal se pone a enseñar, todavía Yosef Caro estaba ahí, y le dice, tú estás en otro lugar, tú tienes otro tikkun. El Rab Chaim Vital, que estudió con el Rab Cordovero, con el Ramak, sí deja el Ramak y se pone a estudiar con el Arizal. Y es el que saca todos sus escritos del Arizal. Hoy tenemos todo lo que es el Arizal por Rab Chaim Vital, que fue primero alumno del Ramak, ¿no? Fue el que tal vez le abrió esas puertas. Entonces, pienso que ese es un poco el secreto. ¿Ok? Espero que haya contestado un poco del secreto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? John está levantando la mano. Mi amigo. John, dime. Sí. Yo miro en el todo, no veo a todos juntos. Dime. Ay, está silenciado, John. No, puede prender Sí, el... ahora. Ahí va, John. Buenas tardes. ¿Qué No, tal, solo quería John? preguntar si los vídeos estarán en tu canal de YouTube, por si No. algún día faltamos. No. No, Vale. lo que van a estar en el grupo van a recibir las clases, se las van a poder bajar, pero los que en principio no van a estar en YouTube. O por lo Bien. menos en los primeros años no es el plan. Los que están en YouTube, para que los sigáis a Moshe, es el estudio del Zohar que hacemos todos los domingos. Entonces, ese está en YouTube y es espectacular. Yo no sé por dónde vamos. Y luego, bueno, ¿cómo será, Moshe? Bueno, ahora empieza un curso sobre este libro. Exacto. Bueno, Lo que vamos a hacer ahora es... Sí. Lo que vamos a hacer es estudiar el libro, o sea, ir hoja por hoja. O sea, les puedo enviar también el texto en hebreo, los links, después si quieren. Vamos a tener un chat de todos los que estén en el grupo, para que puedan, o sea, participar. Miren, les voy a compartir ahora la pantalla. Esto es una página que está en internet, después se las puedo mandar también. ¿Están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? Perdón. Bueno, una parte del texto estaba todo en hebreo. Ok, el texto está todo en hebreo, es lo que estamos viendo. Y este es el PEDEC primero. Y antes de continuar y explicar un poco más, perdón, voy a terminar de explicar, perdón. El punto es el siguiente. Vamos a formar un grupo, los que estén interesados en participar, en estudiar. Va a ser todos los martes, Bezat Hashem. Y vamos a ir juntos viendo el texto, leyendo el texto, interpretándolo y avanzando. Este es el texto. Después, si quieren, también se los puedo pasar, no hay problema. Está en internet. Y bueno, y este es el libro. De aquí, las clases no van a ser abiertas. ¿Qué significa? Que son para el grupo. Van a ser enviadas por WhatsApp para que se las puedan bajar, ¿no? De Zoom y las tengan, como las puede tener. Y en principio no van a estar en YouTube,
y no son para YouTube tampoco. Y más cuando estudiamos en grupo o demás, abrirlas a un público que no conozco, como es YouTube y demás, ya me es más complejo, porque ahí ya me cuido con lo que digo y ya no digo todo lo que quiero decir, etc. Entonces, es distinto, ¿no? Para los que me conocen y estudian conmigo, ya saben esa parte. Y, ok, John, eso es un poco el tema. Ruth, ¿querías preguntar algo? Gracias. ¿Cuánto tiempo va a durar la clase? Oh, es una muy buena pregunta. Mi intención es que sea entre 4 y 5 horas, pero yo sé que todos se me van a quejar, entonces puede ser 1 hora, 1 hora y media. Sí, sí, para dar una clase te sigues derecho y la verdad no sabes a qué hora terminas, ¿eh? Si te tienen que decir ya para, no más. Yo no De sé, cualquier pero manera, está al ser un estudio tan complejo, a veces mucha información como que atrofia. sí, tiene Entonces, que ser medida, por eso. para Así que vaya que cayendo y yo vayamos calculo asimilando. que horario de reloj va a ser 1 hora y media. Podemos hacer chistes en el medio, ¿no? Para distraernos un poco, ¿no? Para Para distendernos, destensar. pero ahí va. Ok, gracias. Más o menos. El horario perfecto, porque para México, para mí, yo que ya soy mayorcita, ay, a las 9 de la mañana, no puedo. Ok, no sé qué Pero, hora es en México, pero bueno, ok. no, tu horario de solar, para mí a las 9 es imposible. Pero el que pusiste ahorita es maravilloso. Ok. De verdad que sí. ¿Qué Son hora es 8 en horas. México ahora? ¿Qué hora es en 8 México? horas. La 1, 13 Ah, horas. bueno. Ok. Así que es Excelente. almorzando con Moshe. Ok. Gracias. Claro. Gracias. Para ella está bien ahora, pero es mi amiga de la madrugada. Yo me levanto a la madrugada a estudiar, Zohar y demás. ¿Con quién hablo? Es con Ruth. Es mi amiga de la madrugada. Para ella está bien, pero yo me tengo que levantar a las 5 para hablar con ella. Sí. Es- Yo me Ok. duermo tarde. Bueno, ¿alguien más quería preguntar algo? Bueno, no, es logística ahora porque Moshe es un ser súper así conectado y Lo tenemos canalizado. al agua, es verdad. Sí, Pará, pero la antes parte de eso, logística, Laura, sí, solo un segundo. Dejemos sí. la logística que es necesaria y la dejamos unos minutos. Ah, Hablamos vale. tanto del RAMAC, hablamos tanto del estudio, no nos podemos ir sin estudiar algo, o sea, sin ver alguna hoja del RAMAC. Ay, Entonces, vale, sí, sí. vamos a ver solo el comienzo, igual lo vamos a repetir, ¿no? Pero por lo menos porque necesitamos tener algo siempre, ¿ok? Bueno, entonces, como ven, este es el comienzo, Pardes Rimonim. Así comienza. Shar Rishon, este es el primer capítulo. El primer son 32, dijimos, este es el primero, este es el capítulo primero del primer portal. Perek Rishon, capítulo primero. Allá Rishon, el primer portal, ¿no? O el primer capítulo, se llama 10 y no 9, o sea, Eser Veloteya. Nos va a hablar de las Sefirot, que son 10 y no 9. Y nos dice lo siguiente: Yadua Mafursam, es sabido y conocido que Videbar, ¿ustedes ven que yo pinto en azul o no? Sí, ¿Ven? sí. Se ve, sí. Ok. Se ve. Yadua Mafursam es conocido y sabido que Dvar Minyan Sefirot, que con respecto a la cantidad, o sea, el número de las Sefirot, todos los que están o estudian y trabajan en esta sabiduría aneleme tan elevada, isquimo, están de acuerdo, pejad, o sea, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de discusión, ¿no? Pe es boca, ejad es una, o sea, como que todos dicen lo mismo. Eyotam Eser, que son 10. Ven de verdad, y no hay con esto ningún tipo de discusión. Una de las cosas que hace el Ramak es también ordenar las discusiones que pueden haber en distintas escuelas de Kabbalah. ¿Ok? Puede decir que estos dicen, bueno, la luz viene así, estos dicen que es así, y él a veces trae preguntas o complejidades o problemas y intenta solucionarlos o la soluciona aplicando
cuál es el sistema y cómo es el lineamiento. ¿Se entiende? O sea, él lo hace todo también en el Zohar. El Zohar, por ejemplo, él trae el texto, hace las preguntas y desarrolla todo el tema. Aquí también. Acá entendemos que lo que nos va a hablar es de la Sefirot y nos dice, tenemos que saber que todos hablan que son 10 Sefirot y no hay más. Y esto es uno de los temas en los cuales se creó un pacto, Bejochmat Sefirot, en lo que es la sabiduría de la Sefirot, Veine Itanu, y también tenemos con nosotros el libro, el Sefer Yetzirah, Amejunel Abraham Avinu, el Sefer Yetzirah que también se lo adjudican a Abraham Avinu, el patriarca Abraham Avinu, que fue, se lo adjudican como el escritor, el transmisor de esta sabiduría del Sefer Yetzirah. Veyesh Mechanim, y hay quienes consideran que el que lo escribió fue Rabbi Akiva, el gran Tana, el gran sabio del Talmud, Rabbi Akiva, se lo dice que fue él el que lo transmitió, ¿no? Viene de Abraham y lo transmitió a Rabbi Akiva, Veino Muskemen, y esto no es algo determinante, no se sabe si fue Abraham y Rabbi Akiva o Rabbi Akiva fue el que lo escribió. De cualquier manera, estamos hablando de la época talmúdica, estamos hablando de épocas muy antiguas de sabiduría que fueron transmitidos, nos está diciendo. Veine, Divrei Sefer Hazeh, entonces, las palabras de este libro, Amku Shegabu Astiru Meinei Sechel, o sea, son conceptos muy profundos y están más profundos de que nuestro intelecto, todo lo que está escrito en el Sefer Yetzirah. Shekol Mavat que todo lo que nosotros podemos mirar, entender y ver sobre el texto del Sefer Yetzirah, por más que hayan tantos comentaristas y tantos que intentaron dar a luz en este libro, distintos, Im Kolze, de cualquier manera, Adain Bechol Helkav Tzechim Anu Lemodai. O sea, de cualquier manera tenemos que ser humildes en cada una de esas partes, porque no podemos abarcar tanta sabiduría que hay en ese libro. Beim Kolze, pero a pesar de eso, ¿no? A pesar de que nos hizo esa introducción de que es tan profundo y todo, vamos a explicar parte, ¿no? De lo que está escrito ahí, a pesar de nuestro pequeño intelecto, ¿no? De nuestro pequeño intelecto. O sea, quiere ahora empezar a enseñarnos lo que está escrito en el Sefer Yetzirah sobre las 10 Sefirot, porque son 10. Y ese es lo que va a entrar a explicarnos ahora. Bueno, con esto, para que tengamos un poco el gusto como escribe, para saber un poco lo que escribe, ahora va a citar el Sefer Yetzirah y lo va a empezar a explicar. Feliz. Lo mismo digo, muchas gracias, repito lo mismo, muchas gracias a Laura que amorosamente se prestó y se voluntarizó y se zambulló en este proyecto. Me dijo, sí, Moshe, vamos, y la verdad, agradecido siempre de corazón por toda su bondad y todo su cariño que brinda a todos y nos hace sentir bien a todos. Y más a ustedes también por este momento que compartimos juntos, ¿no? En relatar y estar conectados así de una forma con el Ramak, o sea, yo me lo llevo conmigo ahora. La verdad, preparando esta clase y demás, volviendo a ver las cosas, digo, asombroso. Y la verdad que es un genio, realmente. Así que gracias por compartir este tiempo. Este video va a quedar en enlace, se lo paso a Laura, lo pone en el grupo de ustedes. Si tienen preguntas, los que tienen mi WhatsApp me pueden escribir, le pueden escribir a Laura. Los que quieren ir sumándose, bienvenidos. La primera clase es el martes que viene, Bezat Hashem. ¿Ok? A las 8 hora de Israel. No 7:55 y no 8:05. Bezat Hashem a las 8. ¿Ok? Hora de Israel. Muchas gracias a todos. Los voy dejando. Y fue un placer conocer a los nuevos que no conocí. Y a los viejos que ya están hace tiempo. Lindo verlos siempre. Chau, chau a todos.